Hola mentes del mañana, vamos a continuar actualizando los videos de talleres de matemática referente a geometría analítica. Y en esta oportunidad vamos a realizar la deducción de la fórmula de la inclinación de una recta. Damos inicio entonces. Indicamos lo siguiente: sea la recta que pasa por los puntos P1 de coordenadas x1 y y1 y P2 de coordenadas x2 y E2. Entonces, la inclinación de la recta es, trazamos nuestro sistema de coordenadas rectangulares y dentro del sistema vamos a tomar un punto cualquiera. Ahí está el punto y este punto lo vamos a denotar con P1 de coordenadas x1 y y1. Luego tomamos otro punto. Este punto va a tener la variable de P2 de coordenadas x2 y y2. Entonces nosotros sabemos que la unión de dos o más puntos forman una línea recta. Ahí tenemos la línea recta. Ahora, tracemos los valores en abscisa de punto P2. En abscisa viene a ser x2 del punto P2 y la ordenada en el eje Y, vamos a trazar, viene a ser y2. Ahí está, del punto P2 la ordenada es y2. Hacemos el mismo procedimiento para P1. Trazamos del punto hacia el eje X, viene a ser la abscisa x1. Luego, del punto hacia el eje Y, tenemos la ordenada y1. Listo, ya tenemos las variables de abscisa y ordenada en el eje X e Y respectivamente. Ahora lo que vamos a hacer, igual que en los anteriores casos, vamos a prolongar la ordenada menor y1 hasta que interseque a la prolongación de la abscisa x2 y tenemos un ángulo de 90 grados y un triángulo rectángulo en el cual vamos a hallar los valores de los catetos. En este caso, el cateto horizontal, longitud mayor, y eso ya vimos en videos anteriores, que es x2 menos la longitud menor, que es x1. Muy bien, ya tenemos el valor de ese cateto, x2 menos x1. Vayamos con el cateto vertical. Longitud mayor viene a ser y2 menos la longitud menor. La longitud menor es y1. Listo. Ya tenemos los valores de los catetos. y2 menos y1 en el cateto vertical. ¿A qué nos referimos con inclinación? Nos referimos con inclinación al ángulo respecto al eje X, siempre respecto al eje X, es decir, este de acá. Voy a graficar, ahí está. Y para nosotros este ángulo viene a ser el ángulo θ, reitero, siempre respecto al eje X positivo. Ahora miren, acá la ordenada y el eje X son paralelas, reitero, la ordenada de y1 son paralelas con el eje X y una secante que las corta. Por propiedades de ángulos y ángulos correspondientes, este ángulo se repite acá. ¿De acuerdo? Entonces valga esta propiedad de los ángulos. Miren, frente al ángulo tenemos el cateto opuesto y debajo del ángulo el cateto adyacente. La relación de opuesto y adyacente viene a ser la función tangente. Entonces indicamos tangente del ángulo θ, aquí voy a copiar θ, va a ser igual a una fracción, ¿no? Donde el numerador viene a ser el cateto opuesto. El cateto opuesto es y2 menos y1. Copiamos acá sobre el cateto adyacente. Entonces el denominador viene a ser x2 menos x1. ¿Listo? Esta viene a ser la fórmula para calcular el ángulo de inclinación de una recta. En algunos libros van a encontrar de esta manera: despejando el ángulo. Fíjense, vamos a despejar, indicamos el ángulo θ, voy a copiar por acá, va a ser igual a tangente a la menos 1, ¿no? De manera de despejar, o arco tangente, su notación tangente a la menos 1 del argumento, en este caso del valor, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y anotamos entre paréntesis. Cualquiera de las dos notaciones es válida. En la primera ya anotamos y despejamos el ángulo como hemos hecho en la segunda expresión. ¿De acuerdo? Entonces con estos detalles ahora vamos a aprender cómo utilizar esta fórmula.
y en qué momento utilizarla. Vamos a trazar la siguiente gráfica. Vamos a tomar un punto en el primer cuadrante, en este caso un punto A y otro punto B. Entonces sabemos que dos o más puntos forman una línea recta. Ahí está nuestra línea recta. Dijimos, el ángulo siempre respecto al eje X positivo, y lo vamos a llamar beta en este caso. Lo llamaremos beta. Ahora bien, nos indica la fórmula. Tangente, voy a anotar acá, voy a copiar, tangente del ángulo beta va a ser igual, fíjense lo que voy a hacer, atentos, atentas, esto va a ser igual, acá en la fórmula tenemos diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas, y eso es lo que vamos a anotar. Miren, lo mismo estoy anotando, diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas, y las variables voy a ir anotando de la siguiente manera. Primero voy a anotar las coordenadas del punto A, en este caso, fíjense, en el numerador ordenada de A y en el denominador abscisa del punto A. Y luego las coordenadas del punto B, numerador ordenada de B, denominador abscisa del punto B. Reemplazamos valores, despejamos el ángulo y utilizamos la calculadora. Listo, ya tenemos. O pueden utilizar de la siguiente manera. El resultado va a ser el mismo. Anotamos la fórmula, diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Y en la primera fórmula primero hemos anotado el punto A y luego el punto B. En acá voy a anotar primero B, ordenada de B, abscisa de B, y luego voy a anotar las coordenadas de A. Fíjense, ordenada de A y abscisa de A. Muy bien. Ahora, cualquiera de las dos fórmulas pueden utilizar. El resultado siempre va a ser el mismo, pero tengan cuidado en obtener el ángulo negativo o el ángulo positivo. Les dije, siempre respecto al eje X positivo. ¿De acuerdo? Con estas características, reitero, es indistinto anotar los puntos, no como en el punto de división que tenemos que ver inicial y final. En este caso no. ¿De acuerdo? Espero les haya agradado el video. Les invito a suscribirse a mi canal. Denle siempre la campanita para recibir las notificaciones. Hasta la próxima.